Mi nombre es Alejandro Chafuen. Friedrich Hayek llegó a la fama como economista y recibió su premio Nobel en esta disciplina. Pero Hayek también realizó contribuciones en el campo de la filosofía política y la teoría social. Quienes tuvimos la suerte de conocerlo, siempre recordaremos su gentileza, su honestidad y su rigor intelectual, pero también cómo nos contagió de ese fervor por la libertad. Intelectuales en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, que siguieron las ideas de Hayek, decidieron utilizar sus talentos para frenar el totalitarismo. Libertad. Pocos años atrás, jóvenes berlineses clamaban por ella. Hoy protesta. Villas miseria entre los escombros del muro de Berlín. Su mundo destrozado. Esta no es la libertad que soñábamos. Ante este desorden, en Occidente es común preguntarse: ¿acaso el mundo no puede organizarse para prevenir esto? ¿Qué implica verdaderamente esta libertad? Friedrich Hayek también se crió en un mundo que sería convulsionado. Austria y Hungría compartían un gran imperio. Viena, donde nació Hayek, era un centro educativo de vibrante vida cultural y artística. Pero el imperio y sus privilegios fueron destrozados por la Gran Guerra. Hayek fue enviado al frente italiano. Fueron días miserables para este joven amante de la lectura. A su retorno, Hayek decidió estudiar economía y leyes. El colapso del imperio avivó su interés en temas sociales. Hayek fue formado desde joven en un ambiente académico donde las ideas eran parte del quehacer cotidiano. Las ciencias naturales acaparaban el interés académico de su familia, pero Hayek siguió volcando su interés hacia las ciencias sociales. Como todo joven, Hayek ansiaba ver los problemas sociales resueltos. Hayek retornó a Austria, una nación en proceso de reinventarse. Tenía un nuevo parlamento. De los resabios del pasado imperial, debía reconstruir las leyes, el gobierno y las finanzas. El brillante economista Ludwig von Mises fue uno de los arquitectos de esta nueva nación. Von Mises invitó a Hayek a trabajar con él en la Cámara de Comercio de Viena. En una serie de seminarios privados, Hayek fue introducido a una corriente intelectual muy especial, el liberalismo. Las ideas fundadas en el pensamiento escocés del siglo XVIII. Ideas centradas en el rol del individuo en la sociedad. La lógica de esta visión fue el punto central del trabajo de Hayek. La teoría social comienza con el descubrimiento de que existen estructuras que son el resultado de la acción, pero no del diseño humano. El fundamento de esta idea es que en toda sociedad el conocimiento está disperso entre muchos individuos que hacen sus planes basados en sus conocimientos particulares. Martín sabe tocar el acordeón. Helmut, su compañero, es cantante.
winkel goed, und der winkel lang, und der winkel om met ook nach der bank, und der winkel eng, und der winkel weit, wie dat zometeen leidt die mij vrij, Este evento musical de hoy involucra muchas decisiones ocultas, dónde, cuándo y por qué cantar, así como otras decisiones de cómo superar circunstancias no planeadas. Germán nuevamente tarde. Estos músicos producen una aglomeración en la calle. Las acciones individuales, señalan los liberales, producen eventos que ningún individuo puede anticipar en su totalidad. En un mundo complejo, estos eventos toman cuerpo a través de la cooperación voluntaria. Esta complejidad es una razón para no planificar centralmente, y esto va contra la opinión corriente. Al no saber los conocimientos que posee cada individuo, quizás estamos limitados a reconocer solo los grandes rasgos de nuestro actuar. Helmut suele tomar el tranvía de su casa al trabajo. El conocimiento de muchas personas debe ser coordinado para construir y operar un tranvía. Y no son solo conocimientos sobre cosas los que están dispersos. Helmut absorbió ideas musicales, talento de maestros y el genio de compositores. Una multiplicidad de ideas y experiencias están implícitas en una interminable sucesión de gente cooperando y coordinando su actuar. ¿Puede acaso un planificador central verdaderamente saber todo lo necesario para producir los cientos de tipos distintos de salchicha que gustan los vieneses? Los liberales dicen que ningún planificador central puede calcular las necesidades y deseos individuales de todos. Solo la cooperación voluntaria puede lograr grandes objetivos, coordinando el conocimiento disperso de varios individuos. Esta sociedad compleja y voluntaria de los liberales ofrece algo más. Cada individuo en esta tienda tiene sus opiniones, valores, aspiraciones y motivaciones que solo ellos conocen. Es la elección económica, basada en el derecho de poseer cosas, la propiedad privada, que nos permite ejercer estas otras libertades. Al tener la capacidad de elegir qué comprar, somos libres de determinar qué es importante para nosotros. Esta libertad está complementada por la libertad de vender. Pero, ¿qué sucede si el libro es sobre un tema comprometedor? ¿Cuánto durará la libertad de expresión si el Estado monopolizara el papel y la tinta? En la Rusia soviética estaba prohibido comprar libros judíos de historia. Según Hayek, estas libertades no tienen por qué convertirnos en materialistas. Los valores económicos son menos importantes que muchos otros, precisamente porque en cuestiones económicas somos libres de decidir lo que es más o menos importante para nosotros. La moneda, dice Hayek, es un instrumento de libertad porque nos abre un amplio campo de elección. Ser controlados en nuestras actividades económicas, en cambio, significa ser controlados en nuestros medios y en nuestros fines. Hayek encontraría que el mundo estaba tornándose hostil a estas ideas liberales. En las décadas del 1920 y 1930, el experimento socialista en Rusia intentaba asegurar la satisfacción de las necesidades de todos. Los planificadores centrales soñaron un mundo donde la producción a gran escala haría esto con eficiencia. El mundo del individualismo iba a ser superado por el mundo de lo colectivo, y no solo en Rusia. Hayek remarcó que una economía para funcionar eficientemente necesita de conocimientos. Conocimientos acerca de precios, ganancias, productos.
Pero estos conocimientos están dispersos. Es el proceso del mercado que nos permite coordinar estos conocimientos. La Escuela de Londres de Economía, LSE, siempre ha sido un lugar de ferviente discusión de nuevas ideas. Fue fundada para investigar problemas sociales. Los estudiantes debían dedicarse a profundizar estudios sobre política, sociedad e influir en otros intelectuales. Las universidades, por lo general, crean tradiciones basadas en la influencia de su fundador o en un gran académico. En aquel entonces, la escuela estaba dominada por la influencia de Sidney y Beatrice Webb, socialistas acérrimos, comprometidos a mejorar el estado de los pobres. Hayek llegó a este nuevo mundo de ingenieros sociales en 1929. Hayek fue invitado a ser profesor visitante por un economista simpatizante de la tradición clásica. Fue tal su popularidad que le otorgaron una cátedra en la que permaneció por 20 años. Muchos académicos jóvenes censuraron a su colega austríaco. Eran tiempos excitantes para los economistas. Se desarrollaron nuevas teorías, muchas en respuesta a sucesos que ocurrían fuera de las aulas. Todos los días, a pocos metros de la Escuela de Londres de Economía, una camioneta trae comida para los hambrientos. Es como un reflejo de lo que sucedió durante la crisis de los años 30. Gente haciendo colas para comer o trabajar. Son muchos los que hoy, al igual que en ese entonces, culpan al capitalismo por la pobreza. Durante la Gran Depresión, miles de personas perdieron su empleo. Para los socialistas fue una predicción hecha realidad. El capitalismo estaba cayendo, preparando el camino para un futuro socialista. Para Hayek, esto presentaba un desafío y un problema. Hayek amaba Inglaterra. En 1938 recibió su ciudadanía. El ambiente social y académico de ese país, hasta hoy, ha carecido del fervor de la cultura germánica. Los ingleses parecían relajados, no demostrativos, tolerantes. Pero al mismo tiempo eran fuertemente individualistas, sugiriendo una sociedad basada en una ética liberal. Pero en efecto, los académicos de esta nueva era se habían volcado ideas opuestas a esta tradición, imbuyéndose en las nociones de la planificación central. King's College en Cambridge lideró este cambio, principalmente a través del economista John Maynard Keynes y sus seguidores. Hayek vio a muchos de sus alumnos, que tanto gustaban de sus clases, pasarse al círculo de Keynes. Fueron atraídos por las ideas de Keynes para ayudar a la nación a escapar a los rigores de la depresión. La publicación de su teoría general jugó un rol central. Hayek reseñó en forma desfavorable algunos de los trabajos anteriores de Keynes. Las clases de Hayek, publicadas en el libro Precios y Producción, fueron atacadas por Keynes. Y así comenzó una larga batalla entre el aristocrático inglés y el visitante austríaco. Keynes era un mecanicista. Los economistas podían diseñar e introducir cambios concretos en la sociedad. Hayek se concentró en los individuos y su psicología. Su mundo era más parecido a un organismo vivo, sensible y siempre cambiante. Keith Underwood es un individuo de muchos talentos. Entender cómo los seres humanos usan sus talentos y conocimientos absorbería los primeros años de la carrera académica de Hayek.
Keith es un industrial. A lo largo de 20 años, aprendió todo acerca de moldes para aleaciones de gran precisión. En una economía compleja, él y su hermano Brian son solo 2 de los miles de productores y solo 2 entre millones de consumidores. Hayek criticó a los economistas que usaban las herramientas de las ciencias naturales para explicar eventos humanos. Llamó a esto cientismo. La ciencia usa métodos idóneos para objetos físicos que en general reaccionan en forma predecible. Los ingenieros actúan con cierta certeza de que cambios en entradas dará lugar a un cambio predecible en las salidas. Las herramientas usadas son diseñadas para obtener resultados repetitivos. El mundo que construimos con estos medios puede ser diseñado porque diseñamos las características de estas herramientas. Los seres humanos, Hayek señala, son menos predecibles. Estamos limitados quizás a reconocer solo los grandes rasgos de nuestro actuar porque no sabemos los conocimientos que tiene cada individuo. Tomemos el ejemplo de Keith. Es un gran técnico, útil quizás para el éxito de cualquier plan centralizado. Pero Keith sabe tanto de pesca como de maquinarias, y sus conocimientos le producen deseos e influyen en sus elecciones de forma tal que ningún planificador central podrá anticipar. Rosa María, la compañera de Keith, y su hija Beth arreglan el jardín. Intercambian muchas ideas. Observando desde fuera, nunca podemos saber exactamente qué, cuándo o cuánto se sabe. Para Hayek, el mundo real cambia continuamente. Pero, ¿cómo puede emerger un orden de este caos de conocimientos y deseos individuales? La respuesta la encontramos en el proceso de mercado. Todos los mercados, sean de autos o casas, entre naciones o en la ciudad, son simplemente lugares de encuentro de deseos y conocimientos individuales. El punto clave de Hayek es destacar que los mercados permiten satisfacer los siempre cambiantes valores individuales. En su tienda favorita, Keith se arriesga a que alguien desafíe sus valores. Pedro, el dueño, sabe lo que él quiere. Keith, a quien no es fácil presionar, sabe lo que quiere. One or two of these bigger ones here. I'll tell you what we have got that you ought to see. I know you've got a wax waistcoat, but this, the Rolls-Royce of fly fishing jacket, you really ought to try this on. This was made for you. Come on, slip your coat off and let's have a go. Just came in. Hayek diría que este es un proceso de descubrimiento. Los precios guían a Keith y Pedro, ayudándolos a decidir qué es lo que realmente quieren y pueden obtener. Well, fits you like a glove. Well, at least it fits well, nearly anyway. That's very nice. And loads of pockets for putting everything in. Yeah. Flies, ties, All of it. hooks, weights, everything. Yeah. Para Pedro, el precio es una guía de lo que Keith realmente desea. Pero si sus expectativas no son satisfechas, no existe posibilidad de cooperación. Esa es la libertad que tenemos en los mercados. And what about the coat then, Keith? It's got to fit in there. No. I'll think about it. Are you sure? Yeah, I'll think about it. Okay, well I hope I haven't sold it. Okay. Luego del fracaso de una venta, el incentivo de cualquier comerciante para encontrar el precio correcto es el temor a las pérdidas y la tentación de obtener ganancias. Los productores cambian respondiendo a estos incentivos. Estas jardinerías no fueron creadas por planificadores centrales. Hayek describió a estos mercados como órdenes espontáneos. La espontaneidad de los mercados
nos permite expresar nuestra creatividad. Emma, la amiga de Beth, acaba de entrar en la adolescencia. ¿Quién sabe qué ideas ocultas mueven sus decisiones? $179. What do you think then? Do you want to buy it? Yeah. Yeah? Yeah, I think I will. You got one of those pink ones. Yeah. En la sociedad libre, la competencia entre oferentes significa que constantemente deben experimentarse nuevas ideas, distintos productos a distintos precios. Hayek señaló que la planificación central ignora las reglas subyacentes de precios, ganancias y competencia que a través del tiempo se acomodan de acuerdo a la necesidad de los consumidores. La gran crítica de Hayek a los planificadores socialistas es que su visión del mundo es muy simplista. ¿Quiénes son ellos?, se preguntaba, para reclamar que saben algo de nuestros mundos privados. ¿Y quiénes pueden anticipar el resultado incierto de nuestras acciones, cuando ni siquiera nosotros lo sabemos? Hombres libres, colaborando espontáneamente, crean con frecuencia resultados mucho más importantes que los que ninguna mente individual puede imaginar o lograr. Son muy pocos los países que han caído en la esclavitud de un día para el otro. En su gran obra, Camino de Servidumbre, Hayek demostró cómo las libertades se pierden en general en forma gradual, y que cada persona que pide privilegios para sí del Estado es quizás sin saberlo un cómplice del totalitarismo. Durante las guerras, las libertades se pierden ante la necesidad nacional. Irónicamente, la Escuela de Londres de Economía fue locada en 1940 a Cambridge. Keynes, un caballero, le abrió las puertas de King's College a Hayek. Pero las ideas de los que rodeaban a Keynes eran anatema para Hayek. Estaban elaborando un plan central desde sus torres de marfil. Manteniendo el control de la industria después de la guerra, utilizarían las ganancias para extender la acción del Estado a otras áreas de la economía. La planificación central produciría un mayor bienestar para todos. Ignorado y casi en desesperación, Hayek tornó a su principal arma, su pluma. Escribió un libro para el público general. En él describió cada uno de los pasos mediante el cual la planificación centralizada llevaría al desastre. Se convertiría en un bestseller en Inglaterra y Estados Unidos. Su camino de servidumbre. Dedico este libro a los socialistas de todos los partidos. Los socialistas tomaron control de las grandes industrias porque creían que inevitablemente éstas se convertirían en monopolios. Crearon en cambio monopolios estatales, pero estos, decían ellos, estarán bajo el control democrático. El ferrocarril en Alemania Oriental, por ejemplo, fue planeado para transportar bienes eficientemente a través de un avanzado Estado socialista. Apoyándolos estaban los hornos del monopolio estatal del acero. Hayek decía que estos planes grandiosos estaban destinados a fracasar. Sin precios, ganancias o competencia, no existían señales para guiar las decisiones de producción. Las decisiones se tomarían solo por razones políticas. En Alemania Oriental, cada gerente defendía sus intereses. En 1990, cuando se evaluaron las acerías, se descubrió que existían más de 380 altos hornos, pero cada uno produciendo casi nada.
Hayek señaló que la típica reacción ante el fracaso no era la de abandonar el plan, sino la de reelaborarlo. Esto también fracasaría. Las economías no son como máquinas, sino como una compleja red de seres humanos con deseos y reacciones desconocidas. Y el único camino para los planificadores es hacer que la gente se acomode al plan por la fuerza. El plan incorporaría un nuevo ropaje, incluyendo objetivos sociales que deberían gustarle a la sociedad y que nadie en su sano juicio rechazaría. El auto del pueblo, el Trabant, un símbolo de igualdad al que todo trabajador tendría derecho. El Trabi de Berndt es hoy una pieza de colección. El objetivo del nuevo plan, solidaridad social en la que el bien de la colectividad se pondría por encima de los deseos individuales, se extendía a todo lo que uno tenía o que se le dejaba tener. Tomemos los departamentos funcionales del mundo comunista. Una vez en ellos, uno no podía mudarse. Karen, la amiga de Berndt, trata de pasarlo lo mejor que puede con lo que tiene. El edificio era para alojar a las así llamadas unidades locales de producción, una sociedad en la que otros decidían lo que era bueno para uno. Ein schöner Sonnentag und man hört die Kinder von draußen. Hast du auch eine Kindertagesstätte im Hinterhof? Nee. Colegios, tiendas y entretenimientos estatales. Con todo controlado, la moneda se convierte en un simple vale desprovisto de su utilidad para la elección libre, excepto la de elegir trabajar poco y tratar de olvidar la atmósfera represiva. Vodka, 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 hey, vodka, večna družba. Mientras se rematan los escombros del comunismo, empezamos a conocer la realidad de la planificación. En un capítulo clave del Camino de Servidumbre, Hayek describe por qué los peores llegan al poder. El plan comienza a servir solo a sus creadores. Hay mucho que perder. Herkov trabaja para la Stasi, una vasta red de policía secreta e informantes. Wo alle zur gleichen Zeit das gleiche gut oder schön oder nicht gut empfinden sollten. Also eine Uniformierung der Gedanken- und der Gefühlswelt. Ist in der DDR damals mit Hilfe von Gesetzen und Vorschriften ein Polizei- und ein Staatssicherheitsapparat aufgebaut worden, um alle Angriffe gegen diese sozialistische Gesellschaft im Keime zu ersticken, sie bei Zeiten zu erkennen und dann, wenn nötig, sie zu zerschlagen. Wo viele kleine Mosaiksteine zusammengelegt wurden, denn jeder IM hat ein ganz kleines Informationchen gegeben, aber indem man es zusammensetzte, ist ein großes Bild daraus geworden und somit eine flächendeckende Überwachung für die gesamte Bevölkerung der DDR zustande gekommen. Und je mehr dieses Land DDR wirtschaftlich nicht in der Lage war, als Land zu existieren, umso größer wurde der Repressions-, Unterdrückungs- und Überwachungsapparat, um alle, die etwas dagegen unternehmen, frühzeitig zu erkennen und sie dann aus dem Verkehr zu ziehen. Mientras que revolvemos para encontrar algo bueno entre los escombros del plan, Hayek nos pide que recordemos sus males. Una vez que admitimos que un individuo es meramente un medio para servir los fines de un ente más elevado llamado sociedad, muchas de esas características que tanto nos horrorizan de los regímenes totalitarios surgen en forma necesaria. ¿Puede una democracia como la de Estados Unidos correr con la misma suerte? Hayek no mantenía que la planificación central llevaría a la esclavitud en forma automática, pero enfatizó que las libertades se perderían gradualmente si la planificación central reemplaza a la sociedad libre. ¿Es este proceso descrito en Camino de Servidumbre relevante hoy?
A pocos pasos del Capitolio en Washington, hay una agencia de planeamiento. Controla la producción utilizando un método común, las licencias. Estos formularios rosados son los permisos que individuos necesitan en esta sociedad para conducir un negocio regulado por el gobierno. Las peluquerías son un ejemplo. Kim es una clienta de una peluquería autorizada. Pero para obtener una licencia, los dueños tuvieron que luchar en la corte contra la agencia reguladora por 9 años. Pamela Farrell quería especializarse en trenzado. La agencia decía que la ley exigía que tenía que pasar exámenes en técnicas anticuadas de ningún interés para ella. Entabló una batalla contra ellos y eventualmente la ley fue cambiada. Pero ¿cuánto control quedó en manos de los planificadores burocráticos? All right, well, the new cosmetology law is the result of a long process. El plan de control de las peluquerías fue modificado para incluir una categoría especial de trenzadoras. Let me ask you, how is this new law going to protect the public? The manner in which the public will be protected is the same as it was in the old law. The specifics will be somewhat different. Pamela tiene un fuerte incentivo de no perjudicar a sus clientes. De hacerlo, nunca volverían al negocio. Pero la burocracia, dice Hayek, es ciega. Su incentivo es el de evitar el riesgo más que el de prevenir acciones perjudiciales. La burocracia todavía controla las trenzadoras. What are the issues, and can we feel, James, for example, that the general public goes into a braiding shop, for example, and there is some minor scalp disease, that whomever is licensed there will be able to do proper referrals to the dermatologist, for example? Yes. According to the regulations now under development, they will have to have the training just like a cosmetologist to recognize scalp disease and hair disorders. In terms of the public being protected, we have as much control over the braiders and electrologists as we did under the old law for cosmetologists. I've got the file here with the cosmetology license. Los planificadores, como apuntó Hayek, siempre pueden encontrar nuevos objetivos para justificar su plan. Nadie está diciendo que los planificadores tienen malos motivos. Por lo general son buenos, pero el proceso en que están involucrados, Hayek nos cuenta, torna buenos motivos en malos. Cuando el Estado controla actividades, estos controles crecen. The testing procedures. There's a license now for a hair braider, a salon, a manager, a training academy, and an instructor. So there are now 5 separate licenses, which covers everything that we asked for. La agencia reguladora recientemente invitó a Pamela Farrell a convertirse en miembro. Ella insiste de que solo apoyará regulaciones en materia de salud pública. Of course, we would be issuing license and doing the state board exams. Pero, ¿qué tentaciones existen, se preguntaría Hayek, para que alguien menos escrupuloso que ella usase este poder para prevenir nuevos competidores? En Camino de Servidumbre, Hayek describió lo obvio que resultan los peligros a la libertad una vez que comienza este proceso de control. La gran contribución de Hayek es la de hacernos recordar los fundamentos de nuestra libertad. ¿Podemos acaso imaginarnos una tragedia mayor que la de producir, sin quererlo, efectos opuestos a nuestros más nobles ideales? Hayek era consciente de que un sistema de libertad no produciría resultados iguales para todos. Cuanto mayor sea la competencia y más abiertas sean las economías, más difícil sería preservar las desigualdades y los privilegios. El proceso de igualar ingresos por la fuerza, paradójicamente, llevaría a una mayor desigualdad.
personas parecen tener toda la suerte. Ghislaine tiene la belleza, el dinero y el auto que muchos envidian. ¿Es esto justo?, se preguntan. ¿Acaso no podemos estructurar la sociedad para disminuir la desigualdad en las recompensas? Friedrich Hayek explicó el horror de esta idea. Como era su costumbre, comenzó su análisis estudiando la acción de los individuos. Ghislaine trabaja en una empresa de construcción. Hi, is Mike in? Ha aprendido las artes necesarias y está comenzando a recibir las recompensas. This is Shalane again, and I've been trying to get a hold of him the last couple of days because he's gone out to... En una sociedad libre, las recompensas se basan en el valor que el mercado le da a lo que producimos. And have him call me just as soon as he can. I appreciate it. Pero ¿no sería un deber de justicia social pagar más a los que hacen buenas obras y a los que realizan trabajos desagradables? Hayek pasó varios años tratando de descubrir los fundamentos lógicos de la demanda de justicia social, pero quedó insatisfecho. La redistribución presupone una cantidad fija de riqueza y agrupa a los individuos en categorías de ricos y pobres. Pero central a la idea de Hayek es que, en un mundo libre, la suerte y los talentos individuales producen desarrollo y cambios constantes. Good, hi. This is really cute. Great, great. Thanks. Let me know if I can help you with anything. I love your store. As a matter of fact, I'd like to see whatever is like the hottest thing going right now. Okay. That's the hottest trend. Very short, very cute. That almost looks like a little tennis Exactly. skirt. As a matter of fact, it has a pocket in it that you can put tennis balls in it. It No really is a way. tennis Wow. skirt. Yeah. Now, I used to wear these. You're very short. Wow. Los productos cambian, pero la gente, como Ghislaine y la vendedora Nadia, también cambian, todos tratando de maximizar sus beneficios respecto a sus habilidades. I used to own my own store. I first started out right out of college, and I was a manager of some shoe stores. I helped negotiate the lease. Didn't want to stay out of retail so much, so I got into retail real estate. So how did you get started? Oh, that's incredible. It's funny you should say that. It's the same way I got started. When I was 16 years old, I managed a jewelry store for 3 years, and she brought me when she went buying in New York, and I learned the industry through her. And then right out of high school, I opened my own store, and I opened it in the same complex she was in, so I negotiated a lease with the landlord because he knew me and he thought I was nice, and that's how I got started. En un mundo complejo, estos cambios de patrones crean problemas reales para cualquier plan de redistribución. Lo que parece justo para un grupo de pobres puede parecer muy injusto a otros que escaparon de su pobreza trabajando duramente. Para Hayek, las demandas por justicia social conducen a la injusticia. Llevarían, señaló, a una concentración de poder en aquellos que toman las decisiones. La justicia distributiva requiere no solo coartar libertades, sino también imponer por la fuerza una jerarquía de valores, en otras palabras, un régimen totalitario. Luego de la Segunda Guerra, la corriente de ideas se movió hacia la búsqueda de una sociedad más igualitaria mediante la planificación central y la redistribución. En la primavera de 1947, 39 académicos de Gran Bretaña, Europa y América llegaron a Suiza. Hayek buscó gente afín entre el mundo académico, trayéndolas a una reunión en el tranquilo hotel de Mont Pelerin. Este grupo, que conformó la sociedad Mont Pelerin, se creó para discutir los principios de la sociedad libre y las medidas prácticas necesarias para preservar la libertad. Su única arma eran las ideas, pero como demostraron sus tempranos debates con Keynes, las ideas son poderosas. La batalla había comenzado. Y Hayek mismo iba a liderar el proceso de diseminar nuevas ideas para persuadir a los intelectuales a pensar en forma diferente. En las competencias deportivas podemos encontrar paralelismos con las críticas de Hayek de imponer igualdad mediante la redistribución. Estos veleros en Annapolis, Maryland, son creados iguales en los astilleros.
Pero lo último que los concursantes quieren es igualdad de resultados. La regata no tendría sentido. Las diferencias humanas son inevitables, pero tratar de igualar los timoneles frenaría las habilidades de unos y no mejoraría a aquellos que reciben ventajas injustas. Estos timoneles perfeccionan sus talentos concursando. Para ello asumen riesgos. ¿Pero acaso las reglas son distintas en la vida diaria? Cuando un miembro de una comunidad se capacita para realizar tareas más valiosas, esto tiene que ser considerado como una ganancia para esa comunidad. Hayek siempre estaba dispuesto a defender principios prácticos, independientemente de su popularidad. Los veleros en el embarcadero de Annapolis, Maryland, son los juguetes de los empresarios y profesionales de esta región. Pero ¿por qué, a veces se pregunta, solo unos pocos en la sociedad deben acceder a estas riquezas? Mitch Matheson es el dueño de la compañía propietaria de la Marina. Es una de las 11 que tiene y están construyendo aún más. Él es un arquitecto. We see using that primarily as meeting facilities and on the weekends probably more as... Viene de una buena familia y recibió muy buena educación. Heredó, se puede decir, ventajas. Hayek sabía que las desigualdades de riquezas provocan fuertes emociones. Nos pide, sin embargo, que antes de atacar, razonemos. Los puestos de trabajo aquí han sido creados por los conocimientos y el dinero de Mr. Matheson. Y no solo aquí, sino también puestos de trabajo en los proveedores de la Marina. Esta riqueza acumulada crea trabajos en otras empresas. Ideas simplistas de sacarle el dinero a los ricos para ayudar a los pobres ignora esta cadena productiva. Un empresario capaz usa gerentes para aumentar el impacto de sus conocimientos y habilidades. Permite que cada uno utilice sus talentos y aumente sus conocimientos. Los consumidores, a su vez, incentivarán los cambios futuros. Las marinas son un negocio riesgoso, pero empresarios exitosos están dispuestos a correr el riesgo de perder su dinero. He's made it pretty clear by his actions that he's going to drag things out of women who can. You know, I know he doesn't want to pay the bill, but oh well. Hayek notó que redistribuir de los ricos a los pobres inevitablemente daña empresas como estas, que conforman gran parte de la economía. En ese proceso, todos los negocios de alguna manera conectados, como el vendedor de botes y otros menos ricos, también serán perjudicados. Yep, that's right. And so, if you're looking to go off with just you or your wife or just two of you, I mean, that's a real easy boat to sail. Hayek remarcó que este extenso orden de proveedores que emerge espontáneamente, donde cada uno tiene un conocimiento especial de su negocio, es la fuente de la riqueza de todos, no solo de los ricos. Igualar a todos dañará a todos. La demanda por igualdad es el motivo indicado por la mayoría de aquellos que quieren imponer en la sociedad un patrón preconcebido de distribución. En la medida que sus demandas son más igualitarias, sus deseos son más irreconciliables con la libertad. Hayek siempre se preocupó por el tema de la justicia y especialmente por la supuesta justicia social. El término justicia social es uno de los más equívocos de la filosofía política. Hayek es, sin lugar a dudas, el intelectual que con más coraje criticó la visión dominante y popular de la justicia social. La mayoría de los que usan este concepto piensan que el Estado y función del Estado
quitar a unos para dar a otros, buscando lograr una sociedad más justa, suelen lograr una sociedad más injusta. A comienzos de los años 50, Hayek fue a la Universidad de Chicago, donde permaneció por 10 años. Formó parte del Comité en Pensamiento Social, marcando una expansión de sus intereses de la economía hacia la política social teórica. Durante sus años en Chicago, Hayek realizó frecuentes viajes a los Alpes tiroleses. Aquí encontró su lugar para pensar y escribir, desarrollando su crítica a la idea dominante que la sociedad podía diseñarse. Hayek siempre podía ir más allá de la ortodoxia. Sus poderes lógicos eran formidables. Durante los seminarios de verano, los académicos escuchaban absortos a sus argumentos desafiando las ideas redistributivas. Melrose, Los Ángeles. Tommy y Kelly asisten en este negocio. Hayek nos pregunta, ¿cómo podemos decidir recompensas justas? Nobody, I love them. Nobody ever knows their answers. You have the perfect body for it. Oh God. Thank you. No, it's very 30s and your shoes. I love it. Perfect with it. Mm-hmm. That's a dress you should have. You should definitely have that. Kelly tiene el talento de saber qué ropa le sienta bien al cliente. Tommy fue contratada porque epitomiza al cliente joven, a quien este negocio trata de atraer. I don't know how to decide. El negocio produce sus propias prendas de vestir y ambas sueñan con algún día ser diseñadoras. Si un día necesitan contratar a una diseñadora, ¿cómo juzgar sus méritos? ¿Kelly porque sabe cómo le cae la ropa a la gente? ¿O Tommy porque sabe qué prendas gustan más? ¿O Kelly porque trabaja muy duro? ¿O Tommy porque con solo probarse un vestido consigue aumentar las ventas? Hayek enfatizó que es imposible tomar decisiones consistentes acerca de personas basándonos en una noción de su valor para la sociedad. Hayek también remarcó que, al ser juzgado por otros, deberá decírsele a cada individuo lo que tiene que hacer y cuánto se le puede pagar. Pero ¿quién decide? ¿Estas decisiones acaso serán consideradas justas? Este negocio al frente de la tienda de ropa está manejado por una familia muy trabajadora. Permanecen abiertos las 24 horas los 7 días de la semana. ¿Puede acaso alguien comparar el valor entre lo que ellos hacen y lo que hace Tommy? Solo el consumidor puede juzgar estos valores, no alguien utilizando una equivocada concepción de la idea de sociedad. Al decir de Hayek, conceptos como el valor para la sociedad o injusticia social carecen de sentido. Son solo los precios libres de productos y trabajo quienes pueden darle algo de sentido a las complejas relaciones del mundo real. La competencia entre empresas con diversos talentos y suerte las guía en sus acciones. La competencia entre individuos, también con diversos talentos y suerte, produce lo mismo. Las ideas de Hayek eran peligrosas para aquellos que querían diseñar y controlar la sociedad, pero Hayek forzaría la discusión. Fueron sus sugerencias las que en 1956 llevaron a la fundación en Londres del Instituto de Asuntos Económicos. Este iba a ser el primero de muchos institutos inspirados en Hayek. Los intelectuales partidarios de la redistribución
se espantaron al ver estas ideas publicadas. El instituto pidió la colaboración de académicos afiliados a la Sociedad Mont Pelerin, fundados por Hayek. Estos desafiarían el liderazgo moral reclamado por los socialistas. Hayek retornó a Europa, a la Universidad de Friburgo, en Alemania, en 1963. La universidad tenía una larga tradición en el campo de la filosofía legal y social. A los estudiantes se les seguía enseñando que la actividad económica podía estructurarse para alcanzar una idea preconcebida de justicia social. Hayek rechazó esto como constructivismo racionalista. Los principios subyacentes en nuestro extenso orden social limitan nuestros diseños para la sociedad. La ilusión de que la razón, por sí sola, nos puede decir lo que tenemos que hacer, y que por consiguiente todos los seres razonables deben unirse a este esfuerzo y buscar fines comunes, pronto se desvanece cuando intentamos llevarla a la práctica. Es en el mundo en desarrollo donde es más fácil contemplar la falacia de que la redistribución es la clave para planear el progreso de la sociedad. Esta villa está en las costas del lago Atitlán, en Guatemala. Los planificadores centrales vinieron a estos países con los economistas desarrollistas, listos a diseñar una sociedad moderna que brinde seguridad económica a todos. ¿Qué sucedió? Hayek notó que los planificadores gustan de usar técnicas elaboradas para resolver los problemas que consideran importantes. Los atraen los proyectos grandes, pueden utilizar en su justificación argumentos de economía de escala y además a los líderes políticos les encanta tener proyectos grandes que mostrar. Las represas son un buen ejemplo. Esta fue construida en 1966. Fue financiada por Occidente. Construir diques no es siempre la mejor manera de generar electricidad. Cuando el Estado monopoliza la generación de electricidad, no tenemos manera de comparar sus costos. La experiencia ha mostrado que los grandes proyectos de alta tecnología son una manera segura de incrementar la deuda externa. Tienden a necesitar insumos importados, consultores y trabajadores externos para construirlas y mantenerlas. Pero también tienden a generar pérdidas y a necesitar subsidios. La necesidad de financiamiento de las políticas de planeamiento en la ciudad de Guatemala crearon una situación que Hayek anticipó. Grandes burocracias para implementar los planes y aumentar los ingresos allí y donde puedan. La oficina que otorga licencias vehiculares en Guatemala se encuentra dentro del Ministerio de Finanzas. Está bien equipada y procesa cientos de aplicaciones diarias, pero a un alto costo. Es similar a otras oficinas gubernamentales de Centro y Sudamérica. Los locales lo saben bien. A veces pierden medio día aquí tratando de pagar sus impuestos. El cartel dice, diga no a la corrupción. Hayek añadiría que el hacerle perder el tiempo de esta manera a la gente provee todos los alicientes para que tanto los consumidores como los atareados burócratas traten de tomar atajos. La ironía es que el impuesto vehicular es un sueño para la mayoría de los guatemaltecos.
Esta es una economía agrícola y rural. Pero Hayek se preguntaría hasta qué punto estos impuestos crean una barrera para el mejoramiento de la vida. Los controles estatales en el mundo en desarrollo llevan inevitablemente a altos impuestos y a distorsionar mercados. Cuando se le pide a la gente que pague impuestos que consideran injustos, tratarán de evadirlos. Vendiendo a turistas en efectivo es un método predilecto. La economía informal en Guatemala sigue floreciendo. Hayek enfatizó que todos los pueblos tienen suficiente energía y habilidad para desarrollar sus economías. Un régimen de libertad les permitirá aprender los detalles necesarios para el éxito. 24. Finito. Está bien. This is my most expensive mask I've ever got. No. Yes, I think so. But he's good. You think it's okay? Ante el fracaso de la planificación, muchos países en desarrollo cayeron en lo inevitable. Cuando los planes fracasan, son los militares quienes suelen responder los llamados por un liderazgo fuerte. Mantener el orden desplaza a segundo plano a los objetivos de seguridad y libertad económica. La seguridad será más apreciada cuando se convierte en un privilegio y aumenta el peligro de no gozarla. Ya no es la independencia, sino la seguridad, lo que da categoría y posición social. La idea de la democracia ocupa un lugar alto en nuestra sociedad. Hayek era partidario de la democracia, pero no por ello dejó de señalar los peligros de no poner límites a la acción de los gobiernos elegidos por el voto popular. La crítica de Hayek a lo que dio en llamar el espejismo de la justicia social y a la redistribución que conlleva, lo convirtió durante 30 años en un paria académico. Se retiró oficialmente en 1969, pero siempre se mantuvo cercano a las montañas. Siguió trabajando, escribiendo y expandiendo sus ideas. Su recompensa vendría en 1974. Sorpresivamente, se le otorgó el premio Nobel por su contribución al análisis económico del conocimiento. En ciertos momentos de la historia, ideas nuevas vienen a llenar un vacío dejado por el fracaso de las viejas. El Instituto de Asuntos Económicos en Inglaterra lideró un cambio ideológico fundamental al correctamente predecir que el edificio teórico del keynesianismo se derrumbaría en un medio de pujas sindicales, inflación y desempleo. Cambios políticos comenzaron a ocurrir con rapidez, y en Inglaterra empresas estatales fueron vendidas al público. En los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, un soldado de la Guerra Fría condujo eventualmente al colapso del comunismo. Recortar el poder del Estado, sin embargo, no fue tan fácil. Cuando Ronald Reagan presentó su primer presupuesto al Congreso, contenía 39 medidas distintas para disminuir el gasto público. Solo 2 fueron aprobadas. ¿Qué pasó? La oficina de correos del Congreso de Estados Unidos. Decenas de miles de cartas se procesan aquí a diario. Pedidos de subsidios, recomendaciones de gastos y quejas de que se gasta en forma equivocada.
Aquí es donde confluye todo lo que todos quieren del Estado omnipotente. En fin, otro despacho llega a las oficinas del Congreso. Otra carga de presiones se aterrizan en los escritorios de los políticos. Para Hayek, son estas presiones democráticas las que hacen imposible dirigir la economía. ¿Pueden acaso los políticos, se pregunta, juzgar el mérito de todos estos pedidos? Todo lo opuesto, argumentó. Tienen que favorecer a aquellos grupos que los mantienen en el poder. La vida en las salas de comité del Congreso tiende a convertirse en un simple intercambio de favores. Grupos de poder, gente del gobierno y políticos se juntan para continuas negociaciones. Los intereses especiales concentran su poder para obtener subsidios, mientras el interés general de los contribuyentes se pierde en una andanada de debates oscuros. Hayek argumentó que los políticos actúan discrecionalmente sin conocimiento verdadero. Una vez que las demandas de intervención en los mercados para favorecer a grupos particulares comienza a ser reconocida por todos, un gobierno democrático no puede rehusar favorecer demandas similares de los grupos que le suministran sus votos. Siempre habrá a quienes les parece injusto la forma en que se gastan los impuestos. David tiene fibrosis cística. Es una enfermedad pulmonar que lo cansa y debilita. Su madre pide donaciones para la Asociación de Fibrosis Cística. La investigación en fibrosis cística, demandan algunos, debería ser financiada con impuestos, especialmente porque la investigación en tratamientos genéticos muestran resultados promisorios. Los grupos de interés se han quejado de que el gobierno está invirtiendo muy poco dinero en investigación. Señalan que niños como David, que necesitan un tratamiento continuo para poder respirar, merecen más. Hayek nos pide que, en vista de escenas más tristes aún, mantengamos nuestra objetividad. ¿Cómo puede alguien juzgar, se pregunta, cuánto apoyo del dinero del contribuyente destinar a esta y no a otras causas nobles? En este laboratorio se estudian tratamientos de HIV, generalmente conocido como el virus del SIDA. Fuertes sumas de dinero de los contribuyentes han sido destinadas a investigaciones sobre el SIDA. Otros grupos de presión han protestado que esto es resultado del poder político de los intereses homosexuales. Hayek argumenta que las batallas verbales entre interesados son inevitables cuando los políticos juzgan en base a su percepción de mérito. Esta forma de tomar decisiones divide a la sociedad. ¿Existe una salida a este dilema? Good. It's lasted more than 2 days. God, I'm still worrying now. How's your breathing this morning? Coughing just a little bit when I first arose. No shortness of breath? No shortness of breath at all. Good. El Hospital Comunitario de Hollywood es, de hecho, un ejemplo de la respuesta de Hayek. Es privado. Tanto la investigación como la atención médica son pagados con fondos privados. Muchos dilemas morales importantes sobre qué financiar se disipan inmediatamente. Para enfermos como Jim, su tratamiento puede ser pagado gracias a la compasión de individuos interesados en su condición. Claro está que otras organizaciones caritativas compiten por las mismas donaciones, pero estas elecciones morales son hechas directamente y en forma voluntaria. Las libertades en Inglaterra nacieron aquí, en Winchester, hace 1000 años. El rey Alfredo
unió a los sajones para establecer el primer gobierno de la nación. Hoy en día es una ciudad mediana en un condado próspero. Todas las grandes agencias redistributivas del gobierno están aquí. Tenemos el Ministerio de Servicios Sociales, una de las 450 oficinas a nivel nacional. 65.000 empleados administran más de 1.000 millones de pagos. La oficina de desempleo también está aquí. No muy lejos están las oficinas del Consejo del Condado. Tienen su propia agencia de empleos y, obviamente, una oficina de servicios sociales. El Consejo Municipal también tiene una dependencia similar. La Oficina de Servicios Sociales del Condado, por ley, debe administrar ciertos asuntos. So she's running a wee bit late, but she will be at Miss Walsh's, and I've rung Miss Walsh to let her know in about 10 minutes. All right. Many thanks. Estos asuntos son muy complejos y se necesita mucho esfuerzo para tratar todos los casos. Here you see, the doctor didn't agree that there was a need to reduce his pain. Hayek notó que el sistema de bienestar social se ha tornado tan complejo que nadie, ni de dentro ni de fuera, puede juzgar su grado de efectividad. Lo que sí sabemos es que sus costos aumentaron a tal punto que hoy son 1/3 del presupuesto de Gran Bretaña. Nadie argumenta que no hay que cuidar por los necesitados. Son los medios que critica Hayek. Estos frágiles ancianos siempre necesitarán quien los cuide. Pero cuando estos servicios son pagados por un monopolio estatal, dice Hayek, no podemos saber si es esta la mejor manera de proveerlos. Y porque no sentimos directamente los costos, no siempre nos preocupamos. Hoy we are. That's right, 2 guys. Thank you. Thank you very much. Are they going to be wide enough for electric wheelchairs? Cada nuevo proyecto puede ser justificado por aquellos que lo han planeado con razones que ningún contribuyente puede juzgar. Pero la evidencia de los costos de estas agencias gubernamentales no es muy alentadora. Our car park is literally around the back. Who's going to man that then? We don't know. Lo que necesitamos, dice Hayek, es competencia. En Winchester existe competencia. Estas casas de pobres vienen de la época victoriana, pero la fundación que las administra fue creada 9 siglos atrás. Sin apoyo gubernamental, aloja a los pobres. Hello, ladies. Are you enjoying your holiday, Beatrice? Lovely, she's Yes. lovely. I am. Yes, it's lovely having a garden to sit out here. Y pese a que los contribuyentes en el pasado tuvieron un costo cierto para fundarla, hoy no representa costo alguno. I'm glad you're doing this because it pays, you know, Lo contrario sucede con los monopolios públicos. the work he's put in. 2 años atrás, todos los empleados de esta empresa en expansión de multimedia estaban desempleados o en la universidad. ¿Cómo los afecta la redistribución del ingreso? En términos reales, el mínimo no imponible de impuestos a las ganancias es mucho menor que hace 50 años. Las cargas sociales y el impuesto a los ingresos representan más que el 25% de su salario. ¿Y a dónde van estos impuestos? A los pobres, obviamente, pero también a muchos otros grupos, quienes, actuando en forma racional, forman parte del juego de malabarismo redistributivo. Estos también han recibido una buena educación, pero han recibido subsidios para comenzar sus carreras. Este de espaldas a nosotros es un graduado que no puede arriesgarse a que lo vean. Quiere ser artista. I got sent on a job plan workshop called. If you've got any kind of work,
any kind of part-time work, you've got to give it up to do this. Well, on the week you're actually on the course, if you've got work, you've got to turn that down so you can do a course to find work. How to get work. Okay, that makes sense. It does. Odian al sistema porque los corrompe al mismo tiempo que les quita libertades. The only way around it is to lie. It's to keep feeding them stories that they like to hear, stories that deny the fact you're an artist, deny any individuality as far as I'm concerned, just so you can play the game, which causes a kind of a subculture of liars, of people who are manipulating the system to survive. ¿Es esto justicia social? Mientras que sea legítimo para el gobierno usar la fuerza para redistribuir riqueza, no se va a poder poner fin a los instintos rapaces de todo grupo que quiera más para sí mismo. A la mayoría de nosotros nos gusta pasar parte de nuestras vidas en comunidades pequeñas, donde todos se conocen. Pero estas sociedades tienen sus límites. En las sociedades más extensas existe menos cohesión, pero también mucha mayor posibilidad de utilizar todos nuestros talentos y conocimientos, siempre y cuando respetemos la libertad de la persona. Los espacios abiertos del suroeste americano, un lugar donde durante los últimos 1000 años se han establecido distintas comunidades. Esta tribu de indígenas americanos vive en pueblos reservados. Esta vida atrae por su simpleza. La comunidad trata de ser autosuficiente. Todos se conocen, comparten fines comunes, vehículos, herramientas, valores y también un sentido de pertenencia. None of popsicles getting cold on me. On my hand. Obviamente, esta autosuficiencia es una ilusión romántica. Esta comunidad no produce camionetas o alimentos fortalecidos con vitaminas para el ganado, tampoco inventa máquinas de enfardar. Más aún, comunidades autosuficientes no tienen los medios para sustentar niños viviendo con este nivel de bienestar. Se necesita algo más para generar riqueza y una vida de felicidad. La comunidad aquí suplementa lo que puede producir para sí, comerciando y haciendo pequeños trabajos. Para Friedrich Hayek, los sueños de una buena vida representan una añoranza instintiva de un pasado tribal. A Hayek le fascinaban las tradiciones y sus reglas de comportamiento. El enfoque de Hayek estaba basado en su interés por la biología y la psicología. Las reglas y las tradiciones, señaló, no fueron inventadas, sino descubiertas. Todos los días en el pueblo, la familia Durán se sienta a charlar y compartir sus planes. Su grupo familiar disfruta de una relación muy intensa donde lo que le ocurre a uno es sabido por todo el resto. Existen reglas implícitas de comportamiento. Tienen un respeto general por la sabiduría de los ancianos. Todas estas tradiciones subyacentes aseguran una sociedad organizada. Si ocurren disputas, existe un mecanismo para dilucidarlas.
La única persona no presente aquí es el jefe del consejo. En todas estas comunidades, la autoridad recae en los miembros mayores del consejo. Lo que dicen, se hace. Y si uno no está de acuerdo, se va. Una de las causas de esta paz social es que los revoltosos son expulsados de la comunidad. Hayek notó que la cooperación social emerge del aprendizaje de la tradición y sus reglas, muchas de ellas ocultas al observador. Pero la vida en comunidad nos pone fuertes límites. Los individuos solo aceptarán las reglas establecidas por los mayores si sus intereses individuales se lo permiten. Pero esto, señaló, es muy difícil de lograr en sociedades más extensas. Todos los intentos de modelar la sociedad a imagen y semejanza de un pequeño grupo familiar, o de convertirla en comunidad dirigiendo al individuo hacia propósitos comunes, producirán una sociedad totalitaria. El mercado está abierto hoy en la provincia de Solola, en Guatemala. La gente de Santiago de Atitlán van camino al pueblo. Todo muy distinto a la paz y a la poca población en la comunidad de la tribu del pueblo americano. Los mercados centrales sirven a una población que se duplicó en los últimos 20 años. ¿Qué tradiciones y reglas, Hayek pregunta, protegen a esta sociedad de gente que se desconocen entre sí de la extrema pobreza y la anarquía? Existen, dijo, tradiciones que fueron descubiertas, apoyadas en reglas abstractas que mantienen la prosperidad y el orden social. En casa nuevamente, con el dinero fruto de las ventas en el mercado. La propiedad privada y la honestidad, dos tradiciones vitales para Hayek. Ayudan a que los individuos cooperen en sus propios términos, y escondidas en esta cooperación se encuentran reglas claves que llevan a la creación de riqueza. Al ser libre para comprar herramientas, el granjero puede planear su futuro. Al poder elegir entre un machete y otras cosas, puede planear especializarse en lo que más sabe. Su proveedor puede a su vez descubrir qué es lo que estos quieren comprar. La honestidad en su comercio asegura que su cliente volverá y que sus proveedores seguirán enviándoles bienes a crédito. Las sociedades progresan cuando extienden estos principios a quienes no conocen. La honestidad es el ingrediente necesario para los intercambios voluntarios y el proceso de descubrimiento. Juanita le vende ropa a cada turista que ve. Es la estrella de las ventas. Su honestidad fomenta la cooperación. Esta es más fina que la única que trabaja la primera que yo. Me llama Juanita. Sí. Tengo 20 años, estoy vendiendo este negocio. Vale 300, pero ahora te voy a rebajar en 250. Es fino. Es calidad. 150 le doy yo. No sale, mi amigo. ¿Cómo no sale? La justicia en esta negociación sobre precios está basado en este tradicional regateo, una prueba de honestidad y calidad. Una familia vecina construyó telares más eficientes. Hayek vio en la familia otra de estas tradiciones necesarias para el éxito. Las familias comparten un sentido de responsabilidad y riesgo. José, el padre, todos los días va a labrar la tierra. El progreso de sus niños cambiará radicalmente la vida del pueblo. Solo que para ellos el único objetivo es pasar mejor la vida.
Para Hayek, el hombre pudo desarrollarse más allá del nivel de subsistencia mediante el descubrimiento de tradiciones productivas y dejando que éstas evolucionen libremente. Igualmente importante, las tradiciones exitosas respetan el progreso. Específicamente, las reglas de comportamiento comienzan a enraizarse. El desarrollo de reglas de lo que no es permitido, comportamiento que no es aceptable. José es también uno de los líderes del pueblo. Su comportamiento es el requerido por los hábitos locales. Pero estos líderes no pueden dirigir a una sociedad muy extensa. Tienen que depender de comportamiento simbólico. La religión, dice Hayek, ofrece un conjunto de verdades simbólicas, y estas pueden cambiar. La filosofía de Hayek no es conservadora, contempla el cambio. Para que una aldea se transforme en sociedad compleja se requiere, al decir de Hayek, una evolución de las reglas generales formales. La economía de mercado necesita fundamentarse en un Estado de Derecho donde la ley sea igual para todos, ricos y pobres, amigos o enemigos del gobierno. El Estado de Derecho es lo opuesto al status quo. Sin igualdad ante la ley no puede existir seguridad jurídica y todos nosotros estaríamos a la merced de los caprichos de los burócratas. Las túnicas y pelucas de estos jueces ingleses reflejan la herencia de la tradición del derecho común inglés. Reglas descubiertas y escritas en lo que Hayek llamó el Estado de Derecho. Los jueces presiden sobre, pero no inventan, las restricciones que pesan sobre todos nosotros. Ellos y sus servidores tienen el permiso de forzarnos a no cometer actos inaceptables. El fin del Estado de Derecho es prevenir al máximo, estableciendo límites, que las acciones de ciertos individuos interfieran con las de otros. Es en los Estados Unidos donde tenemos el mejor ejemplo de la independencia del Estado de Derecho enraizado en las tradiciones. Los fundadores de este país continuaron con la tradición de libertad y las enmarcaron en la Constitución y en la Declaración de Derechos. Liz ha venido a la Corte Suprema a hacer una presentación acerca de una decisión que deben tomar los jueces de la Corte. Es un argumento escrito sobre los fundamentos constitucionales, explicando por qué el gobierno no debería forzar a que la gente le ceda su propiedad privada. La base del argumento es que, bajo la Constitución, ser libres de coerción es un derecho de todos, y que ésta protege explícitamente a los individuos. Liz trabaja para el Instituto de Justicia. Entre otras cosas, el instituto trata de asegurar que los derechos de propiedad, uno de los pilares de la libertad, sean respetados por el Estado. People think of property rights, they often think of big real estate developers, but in this case, this is Mrs. Dolan right here, right? Yeah. This is an elderly widow who owns this plumbing store and merely wants to expand it a little bit, and the government is extorting
in return for that opportunity. Are they ever? And right here is the bicycle path that they're going to put right across their property, and all of this will now be public. Now they want to take some of this for a greenway as well, is that right? Yes, this is a river that runs through the town, and they want to make a bike path all the way along the river. If we win, and if the Dolan's private property rights are protected, there will be discipline imposed on government decision makers when they try and regulate private property. Una viuda anciana perdiendo un poco de su propiedad puede parecer trivial. Hello, could you just tell me if the Dolan decision came down today? The case number is 93-518. Pero este caso y otros como este han debido ser combatidos hasta llegar a la Suprema Corte. Al menos que el Estado de Derecho se aplique a todos por igual, tenderá a ser reemplazado por fuerza arbitraria. There were 8 opinions handed down today, but unfortunately not the Dolan case. And the next day for opinions is May 31st. Great, we'll check again then. El Estado de Derecho define los límites de lo que toda persona, incluyendo el gobierno, puede hacer. Dejar la ley en manos de gobiernos electos es como darle un tarro de leche a un gato para que lo cuide. Pronto no habrá más. Pero mucho de lo que llamamos leyes no lo son en realidad. Son simples regulaciones favoreciendo a intereses especiales. Debido a las pendientes y colinas, le es muy trabajoso a la Universidad de California en Los Ángeles cumplir con los requerimientos de la Ley de Discapacitados, ADA. Pero el Código de Construcción también requiere conservar el carácter histórico de edificios como el de esta biblioteca. Los administradores de la universidad tienen que encontrar un camino que reconcilie los fines nobles de ambos grupos, pero no se puede satisfacer fácilmente a ambos. Este es el problema que enfrentan el director de presupuesto Michael Granfield y el arquitecto de la universidad Charles Duke Oakley. Well, fortunately, because our own community is pretty active and knowledgeable, the idea that we could add over here lifts as opposed to ramps in these two office areas was something which they agreed to with in deference to the historical community, which wanted this room to stay pretty much as it was originally designed. Un problema es que los que escriben esta legislación no tienen que pagar sus costos. Las reglamentaciones son diseñadas en Washington, pero con grandes pinceladas y sin conocimiento de lo que es mejor para cada localidad. Los ideales políticos se transforman en directrices administrativas, como en la ley de discapacitados. ADA is, as you well know, based on civil rights legislation. This is not building codes. This is really much more powerful in many respects. And therefore, I believe that over time, access issues will prevail when they come in conflict with historic issues. You can't have separate but equal entrance. And therefore, we had to come in the front door. El objetivo de toda universidad es el de brindar una buena educación a todos los estudiantes, sean o no discapacitados. Las instituciones se enfrentan conflictos de estos a diario y tratan de superarlos decentemente. Hayek se pregunta si el imponer moralidad por la fuerza nos hará más decentes. En toda sociedad democrática, los intentos de legislar buenos fines son cosa corriente. Uno lo puede ver a diario en Washington. La imprenta del Congreso diariamente publica las últimas regulaciones en el registro oficial. Regulaciones que los legisladores decidieron que toda persona debe obedecer. Los políticos comienzan el proceso para satisfacer a grupos de interés, pero muy pronto es la burocracia quien tiene que rediseñar el mundo. ¿Qué distorsiones al orden espontáneo extenso se esconden en estas páginas? ¿Y qué intereses burocráticos son preservados aquí? Difícilmente sea exagerado decir que hoy
La gran amenaza a la libertad viene de las personas que son más necesarias y poderosas en el gobierno moderno, es decir, administradores expertos y eficientes, exclusivamente preocupados por su visión de lo que es el bien público. El proceso de legislar para buenos fines, tratando de construir un mundo mejor, es una tradición intelectual enraizada en el mundo de la posguerra. La visión de Hayek fue ver que ésta amenazaba la libertad individual. Irónicamente, uno de los mejores ejemplos puede ser encontrado en los Alpes austríacos, su lugar favorito. En el mundo libre, es en el sector agrícola donde encontramos más controles burocráticos. En el sur de Alemania, los agricultores operan en un régimen de precios y producción controlados. Los políticos han determinado que hay que mantener las granjas típicas. Durante varias generaciones, la familia Seiler cultivó esta tierra. ¿Cómo los afectan las recientes reglamentaciones de la Comunidad Económica Europea? Die EG, die macht uns schon große Schwierigkeiten jetzt, weil wir einfach ein ganz anderes Gebiet sind, ein anderes Land wie die anderen Bundesländer. Bei uns gibt es nur Grünflächen, Grünland. Und wir können einfach nichts anderes anfangen, als wie die Rinderhaltung mit Milchzucht und eventuell Pferdezucht. Hat halt mit den Pferden was verdient in der anderen Seite den ganzen Winter und dem Staat ist man gefahren und das ist halt alles vorbei. Wenn das so weitergeht, wird es vorbei sein. Da hast du schon recht. Esta desesperación es común. Una cultura históricamente próspera está siendo destruida por las mismas medidas destinadas a preservarla. Hayek argumentó que este proteccionismo es enemigo de una agricultura viable y que no puede ser cierto que los cambios amenazan por igual a todos los granjeros. Algunos prosperarán adaptándose a las circunstancias locales y otros lo seguirán. La alternativa, dijo, es el control. Sedlmayr es el carnicero de Garmisch-Partenkirchen. Herr Sedlmayr hace salchichas con carne del lugar. Su hija se incorporó al negocio familiar que ha venido produciendo comidas tradicionales por más de un siglo. Su esposa conoce a la mayoría de sus consumidores. Ellos también viven en el pueblo y les gusta comprar comida producida allí. Pero la burocracia europea ha decidido que Herr Sedlmayr no puede usar más carne local. Su calidad, dicen, no puede ser garantizada. Ja, ich kann dir schon mehr geben, aber mit der EG das. Ja, das sind gleich Bauern. Was willst du geben? Für die Milch kriegst du nichts, fürs Fleisch kriegst du nichts mehr. Metzger werden sowieso hingemacht, alle, verstehst du, das ist ja das. Und mich Bauern? Wenn ich die heute nicht mehr schlachten kann, nachher, was sollst du denn da damit? Schickst du ihn wo noch hin? Schickst du einen Kohl oder was? Ja, jetzt denke ich mir nichts dabei. Sacker die. Wenn es heute ist, dass sie einen Schlachthof zumachen, dann schier sie einfach ein Rathaus hin. Hopp. Con la coerción de la ley le pueden decir a Herr Sedlmayr qué hacer. El resultado es que él y otros no podrán seguir así por mucho tiempo. Heutzutage immer so leicht, die Großen loswerden. Und so wird es schlecht. Und die Jungen, die nachkommen, die verlieren die Lust. Ja, die haben... Wird es schlecht. Hat Metzger gelernt. Also, servus, Los objetivos de los planificadores están confusos. Comida barata, ingredientes sanos, conservar una cultura romántica, conservar la tierra. ¿Pueden acaso los que planifican desde lejos lograr todos estos objetivos? La cultura alpina ha producido una compleja madeja de actividades. Debido a sus viajes a Alpbach, Hayek las conocía bien. A su decir, algunas tradiciones locales desaparecerán, pero la gente descubrirá nuevas. La alternativa para la población rural
será la de convertirse en un apéndice de los parques nacionales. Es decir, gente pintoresca a la que no se le permite adoptar los cambios tecnológicos y mentales que las harían autosuficientes. Hayek demostró claramente que cuanto mayor poder le demos al Estado para decidir acerca de asuntos y bienes privados, mayor será el poder de los intereses especiales para utilizar la maquinaria del Estado para lograr fines propios. Si queremos disminuir los privilegios, debemos disminuir el poder del Estado. El tratar de diseñar el mundo, previno Hayek, en lugar de llevar a la unión, conduce a la hostilidad entre grupos. Un nuevo campo de golf se está construyendo en las tierras áridas de Nuevo México. Es una respuesta a las demandas de un nuevo influjo de residentes viniendo casi todos de California. Vienen a construir su sueño en estas montañas. Los locales reaccionaron con hostilidad. La activista comunitaria Wida McGregor. The community views this mountain as their mountain, and the kinds of housing that have been going up there have been gated communities with very large 5, 6, 7,000 square foot houses that is causing an emotional reaction in the community that far exceeds perhaps their environmental impact. Pero las emociones fuertes siempre vienen inducidas por cambios inesperados. Cuando un grupo ve a otro tratando de arrebatarle un recurso escaso, suelen responder con ira. It has become the psychological damage it's done to the community. It's viewed as this is how the outsiders are coming in and taking what belongs to the collective. Para Hayek, la falacia aquí radica en que la colectividad o el interés público son una ilusión. Solo existen grupos de interés. De un lado los nuevos colonos y del otro los que vivían aquí cuando las montañas estaban vacías. Cada cual protege su interés. When houses started appearing on the mountain, nobody in the community was prepared for the impact of it. And that's why we're working so hard to return it as a community asset. If nothing else, I think from a sense of community, it will give us an opportunity to demonstrate a community is able to grab hold of its destiny even under the most complicated circumstances. Fue lógico que los distintos grupos buscaran medios políticos para tratar de arrebatar lo por ellos buscado. Pero los políticos, cuando se discute la coerción, solo apoyarán a quienes los proveen con más votos. Hayek llegó a la conclusión que el gran peligro para todos nosotros es que las soluciones políticas le permiten a cualquier mayoría pasar por encima de toda otra opinión. Wait, there, here they go. Hi, guys. Un conflicto de complejos intereses ha producido una lucha política de todo o nada. Pero los órdenes complejos tienen reglas que permiten la cooperación aún frente a la escasez y a las diferencias de opinión. La propiedad privada y los precios coordinan estos deseos en conflicto. Hayek previó que la democracia puede llevar a una tiranía de las mayorías. El gobierno, dijo, no va a poder negar las demandas de los grupos de votantes y el gobierno crecería sin cesar. Propuso nuevos límites constitucionales al poder gubernamental. Una nueva Cámara debería ser creada para que las órdenes emanadas de la legislatura cumplan con la condición de que sean reglas de aplicación general y no que promuevan intereses específicos. El Estado de Derecho sería el primer paso. La única manera de evitar que el gobierno favorezca a intereses especiales es quitándole el poder de usar la fuerza.
Para limitar los poderes de los grupos de presión, tenemos que limitar los poderes del gobierno. He aquí una paradoja. Si formamos parte de uno de estos grupos que se benefician del gobierno, ¿qué incentivo tendremos en una democracia para votar restricciones que limitan la acción de gobierno? Hayek buscó la respuesta en los jóvenes, cuyos intereses no dependen todavía del gobierno. La batalla contra el status quo podría ser ganada si la gente entendiera los fundamentos de la libertad y los peligros de expandir el gobierno. La diseminación de estas ideas ha ido mucho más allá de lo anticipado por Hayek. Existen ya más de 100 organizaciones promoviendo estas ideas liberales a nivel mundial. Muchas tuvieron a Hayek como su santo patrono inspirador. En el Instituto de Estudios Humanos, cerca de la ciudad de Washington, se organizan cursos de verano para alumnos de diversos rincones del globo. Se reciben cerca de 1000 aplicaciones, pero solo se otorgan unas pocas y muy preciadas becas. Hi, Lynn. Hi, sir. Have you got Hayek's Fatal Conceit? Sure. In the Let's library? look it up. Yeah, you've got all the books. Here it is. Here's the Oh, Fatal thanks. Conceit, and Thanks. here's some other Hayeks. Okay? Aquí se encuentra una gran colección de libros de autores del liberalismo clásico, y los profesores en los seminarios suelen ser miembros de la Sociedad Mont Pelerin creada por Hayek. A veces estas ideas emergen lejos de los centros educativos de antaño. En la Universidad Francisco Marroquín, en la ciudad de Guatemala, una de las materias obligatorias es un curso basado en las ideas de su profesor honorario Friedrich Hayek. Los alumnos estudian sus ideas de teoría social, economía y derecho. El curso se llama La lógica de la cooperación social. Manuel Ayau es el presidente de la universidad. Especially now that the world has left socialism and it is universally recognized that the way to go is to the free society and the market economy. And Hayek is so important in this because he explained that the market economy must be based on law, properly understood. And his writings in this particular field, I think, are his greatest contribution. La playa de Venice, en Los Ángeles, un lugar de encuentro en una ciudad llena de experimentos sociales. Nadie, remarcó Hayek, puede predecir el futuro. Nuevos y buenos hábitos emergerán en la medida que diversos grupos descubran lo que da resultado. Yeah, you feel not very happy. Lo que necesitan es un clima de libertad. La libertad para Hayek es la falta de interferencia. Su filosofía es explícitamente anticonservadora y atrajo a muchos jóvenes. Friedrich Hayek murió en 1992. Aquellos que lo conocieron lo recuerdan con gran afecto. Desde joven mantuvo sus modales de caballero. Pese a que la gran mayoría de la gente que conoció fueron académicos, parte de su legado intelectual atrajo a gente de todo orden. A diferencia de muchos de los ingenieros sociales, la mayoría de la población en el este de Los Ángeles vive cerca de los mercados. Aquí la gente está muy al tanto de la falta de respeto por la propiedad privada y del derecho común, pero hay esperanza. José Legazpi es un promotor de negocios hispanos. Vio un par de puestos de venta de tacos que aparecieron en gasolinerías solo unas semanas atrás. ¿Quién es el dueño? Aquí a la orden. Quisiera platicar con ustedes, ¿sí? Hugo, de solo 22 años, es el dueño. Estaba viendo tu operación aquí, parece que te está yendo muy bien. Pues sí, algo de eso. Sí, está caminando el negocio. ¿Sí puedo traer unos tacos para llevar? ¿Cómo no? Seguro. José sabe de mercados hispanos. Sabe que con sus conocimientos y los de Hugo pueden hacer crecer el negocio. ¿Cuánto de cada uno? Para llevar. Perfecto. Ándale, entonces, pero... Contempla la energía de Hugo y sabe que va a llegar alto. Ándale, pues. Gracias. Hugo sabe que para expandirse aún más necesitará ayuda.
está yendo muy bien, ¿verdad? Pues sí, parece que sí, Dios. Gracias a Dios que sí, ha funcionado bien el negocio. La razón por la cual pensé que sería bueno que nos sentáramos, a mí siempre me interesan personas energéticas y con mucha visión como tú, y lo que quisiera hacer es de estrategiar la posibilidad de expandir tu negocio. ¿Qué te parece? Gracias, pues sería algo, híjole, como un sueño. Okay. Quiero seguir adelante. Pues bien, yo creo que lo que vamos a hacer, nos vamos a sentar, vamos a analizar tu negocio. Vamos a ver cuáles son los puntos buenos, qué debilidades hay, cómo quitarte esas debilidades y levantarlo. ¿Listo? Claro que sí. Hecho. Yo me voy a agradecer mucho. Ándale. Gracias. ¿Quién sabe qué tan lejos llegará Hugo? Está construyendo su pequeña porción del extenso orden descrito por Hayek. Y Hayek demanda que le dejemos usar su libertad para construir su exitoso mañana. La esencia de la postura individualista es este reconocimiento de que el individuo es el último juez de sus fines y la creencia de que son sus propias opiniones las que deben gobernar sus actos lo máximo posible. Come on.